realidad los argumentos que yo tenía de los organismos internacionales, de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Sociedad de Psicología de la Adolescencia, las organizaciones no gubernamentales, los técnicos que trabajan en el CIRPA, en fin, todos aquellos que trabajan con adolescentes y que los conocen, que tienen un contrato directo y los conocen, no estaban de acuerdo. Pero cuando Monseñor Sturla dice, yo no lo voto, yo no estoy de acuerdo con esto, porque yo los conozco, me quedó mucho más claro. Ese es el primer punto. El problema se anuncia como nuevo, y el problema es la normativa vieja. Un problema nuevo y una normativa vieja que hay que adecuar a ese problema nuevo. Bueno, ni una cosa ni la otra. El problema no es nuevo. Hay una idea muy extendida que traducen todos los medios de comunicación, que hace carne en la opinión pública, y es la idea que estas cosas antes no pasaban. Bueno, eso es falso. Eso es falso. Sería larguísimo, en realidad necesitaría un par de horas para hacer un relato, una crónica, desde cuándo los adolescentes en conflicto con la ley son un problema para el país. Recientemente Daniel Feller, un historiador, rescataba un decreto de Máximo Tajes del año 1887 que decía justamente que frente a los menores que entraban por una puerta y salían por la otra, y la justicia había que endurecer las penas. Máximo Tajes 1887. Si yo les leo algo y les digo preocupación honda y noble, domina la mente del penalista, del investigador espíritu, del sociólogo, en los últimos 4 lustros, pavoroso problema de ardua solución es el que presenta ante los ojos de la humanidad asombrada el creciente aumento de la criminalidad infantil. Así se inicia el libro de Washington Beltrán, publicado en el año 1910, llamado Cuestiones sociológicas, lucha contra la criminalidad infantil. 1934 se crea el Código del Niño, el Consejo del Niño, justamente por el auge delictivo de los adolescentes. 1956, 1954, 55, 56, empiezan a aparecer los primeros proyectos para la baja de la edad de imputabilidad penal, con los mismos argumentos que tiene el proyecto para la baja de la edad de imputabilidad penal del año 1986, que presentan, entre otros, el diputado Millor, el senador Dardo Ortiz, y que justamente se justifica en el auge delictivo que ahora en 1986, ahora en 1956, ahora en 1910, ahora en 1887, es ya de una dimensión espantosa, pavorosa, asombrosa. El relato de recuperar un país del pasado, un país que no tenía violencia, y que si no tenía violencia, y me da el tiempo, lo voy a decir por qué, quizás era un país mejor, era porque había compasión. En realidad los delitos siempre estuvieron presentes, los más veteranos la recordarán, la revista Al Rojo Vivo. ¿Cómo era posible que en el año 1965, cuando se funda la revista Al Rojo Vivo, revista policial de los martes, si no había crímenes? Esta época de la década del 50, 60 era la época de los famosos infantos juveniles, que son capaces, sí, de desarrollar determinados tipos de violencia muy aguda, pero son casos extraordinarios. Son el caso del Pelado, de Marcelo Roldán, en 1990, es el caso del Brandon, hace unos pocos años, es el caso del Cacho, en la década del 50. En realidad, esa idea de que estas cosas antes no pasaban, cuando uno investiga un poco, no existe, es mentira. Cada época tuvo su menor infractor, su delincuente juvenil, como figura destacada, como problema que los contemporáneos veían como grave. En consecuencia, se dice que como estamos en un problema nuevo hay que adecuar las leyes. Uno de los argumentos para el proyecto de la baja de la imputabilidad penal es que ahora maduran antes. Hay algo que es claro, ustedes muchachos no van a madurar antes de lo que maduré yo. De la misma manera que yo no maduré a la edad que maduró mi padre, y mi padre no maduró a la edad que maduró mi abuela. Si hay algo que es claro es que se ha prolongado en la etapa adolescente, se ha prolongado lo que los sociólogos llaman la moratoria juvenil, y se ha prolongado la edad para acceder a la vida adulta. Hay que estudiar mucho más años, hay que tener muchísima más formación y
hay muchísimas más dificultades para construir una vida independiente, para casarse, para tener hijos y para tener un trabajo estable. O sea, esa idea de que ahora se madura antes es falsa, sociológicamente falsa. Es falsa desde el punto de vista de la biología. El director del Instituto Pasteur, por ejemplo, Luis Barbeito, lo ha demostrado desde la neurociencia, no de los sociólogos, sino con datos científicos de la neurobiología, ha demostrado con argumentos contundentes que en realidad la etapa de maduración de hoy no se ha adelantado, se ha prolongado. Y en fin, podríamos seguir poniendo ejemplos. Se dice que hay que adecuar la ley porque la edad de imputabilidad penal fue fijada en el año 1934 con el Código Penal. Y que como ahora madurar antes, bueno, hay que adecuar la ley frente a un problema que no tiene antecedentes en la historia del país por la gravedad, por lo tanto hay que adecuar la ley. Es falso. Yo no puedo creer que los legisladores que en el año 2004 votaron el Código del Niño y el Adolescente. Código del Niño y Adolescente, que el artículo primero define lo que es un niño y un adolescente, que a partir del artículo 69 define las infracciones penales que van a ser castigadas por el Código del Niño y Adolescente, que a partir del artículo 75 define el régimen procesal que regula la infracción que cometen los adolescentes, que a partir del artículo 77 establece las penas que se le va a aplicar a los adolescentes que en ese código cometieron las infracciones que acá dice, y que además crea el Instituto del Niño y Adolescente, que se va a hacer cargo de los adolescentes que cometieron infracciones. El legislador no puede ser que en el año 2004 no haya tomado conciencia de que estaba validando los 18 años como la edad de imputabilidad penal. O sea, esa idea de que el código tiene 80 años, en realidad no es real. No es real porque el Código del Niño y Adolescente se aprobó por unanimidad de todo el sistema político. Hay toda una serie de argumentos largos que de repente después podemos desarrollar un poco más a partir de la pregunta, y es la idea de que los menores de hoy no son los de antes. Los menores de hoy cambiaron. Perdieron los códigos. Ya no tienen código los menores. Bueno, esto daría para muchísimo. Aquellos adolescentes que no son alcanzados por la ley universal, esa que dice que todos tenemos los mismos derechos, que tenemos derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, no son alcanzados por la ley universal, es quizás sí posible que desarrollen otras formas de relacionarse, otros códigos, porque ya llevan varias generaciones sucesivas en una situación de absoluta precariedad. Pero en el nuevo código estamos todos inmersos. Mateo lo insinuaba, que en realidad no es solo un problema de los adolescentes, es un problema también de los adultos. Se denuncian más de 100.000 delitos, 100.000 hurtos, perdón, y 4 de cada 10 no se denuncian. ¿Dónde va todo lo robado? Obviamente, no son los adolescentes los que tienen la capacidad de convertir a Uruguay, por ejemplo, un dato, en el tercer exportador de cobre del continente. Está Chile, que vive el cobre, Bolivia, que es todo cobre. Y después viene Uruguay, pero Uruguay no hay mina de cobre. Están en los teléfonos, están en los... Bueno, el adolescente sí es aquel que queda electrocutado, que descuelga muchas veces, no siempre, pero el que acopia el cobre, el que lo procesa, el que lo pone en un contenedor, el que hace la guía de exportación, obviamente no es ningún adolescente. Ya no roban para comer, la idea del cambio del adolescente. Bien, en una sociedad regida por el consumismo, el hambre es otro. El hambre es otro. En realidad, todos estamos regidos por el consumismo. Todos estamos apurados. Esa idea del consumismo se ha trasladado como un ámbito, como algo cultural, a todas las esferas de un sospechado. Hay una investigadora que escribe sobre la mercantilización de la vida íntima, dice algo realmente conmovedor. Hoy en día es muy probable que la primera palabra del bebé y la última de la abuela se la digamos a personas desconocidas, a las cuales pagamos. El bebé en la guardería y la abuela en la casa de salud. La literatura ha sido ganada, si se quiere, por el consumismo. Es difícil no entrar a una librería y que no esté tapado
de manuales de autoayuda, cómo salvarse a sí mismo, cómo ser feliz en 4 lecciones, cómo ser un empresario exitoso, cómo olvidar el pasado, cómo conquistar el futuro. Sálvese quien pueda, usted está solo, pero sálvese usted y lea el manual de autoayuda. Ha invadido el campo de la religión. Hay iglesias que son las que más prosperan, que venden el jabón de la descarga. El jabón de la descarga es una solución inmediata a un problema urgente y es personal. Es el tipo de solución inmediata. Nada de un proceso trascendental, nada de lo colectivo, sino la personal. Bien, podríamos seguir muchísimo más con esto. Podríamos decir, ya no roban para comer, porque ahora en realidad no hay pobres. Pero ¿cómo no va a haber pobres? Están los últimos datos que muestran justamente la infantilización de la pobreza. Y eso sigue siendo persistente en la sociedad uruguaya. Hay una enorme deuda con los niños y los adolescentes, que muchas veces hemos dicho que tiene por lo menos 20 años. Hay 7 veces, entre 7 y 10 veces más pobres entre los niños de 0 a 5 años que entre los adultos mayores, los mayores de 65. Entre 7 y 10 veces más. Y esto es así, siempre digo 20 años. ¿Pero qué 20 años? Hace 20 años el IPES de la UPUDAL sacaba el panorama de la infancia con los datos que decían que el problema tenía 20 años. Entonces no son los 20 años para atrás, son los 20 más los 20 que a mediados de los 90 el IPES diagnosticó y dijo hay un problema concentrado en la infancia. Yo estoy diciendo 40 años, pero no, me estoy equivocando, me olvido de Juan Pablo Terra. Situación de la infancia en el Uruguay, publicada en el año 1986, el primer gran estudio donde se denuncia la infantilización de la pobreza. O sea, el grave problema, el grave desafío que tiene el país al futuro, porque más del 40% de los niños son pobres en el país. Estudio de Juan Pablo Terra que incluía los años 1973 al 84. Entonces ya si vamos para atrás estamos ya en el año 73, donde el problema de la infancia y al día de hoy sigue siendo ese el problema. Entonces yo creo que ahí hay una gran deuda, hay que tener cuidado cuando se traslada esa idea. Bueno, lo que pasa es que ahora no roban para comer. No trabajan porque no quieren, porque hay trabajo. En realidad hay trabajo. Sí hay trabajo. Pero una persona que no tiene dientes y que tiene una tira de asado adelante y no la puede comer porque no tiene dientes, uno no dice no come porque no quiere. No come porque no tiene dientes. Bueno, generaciones tras generación, donde el desempleo a nivel de los adolescentes es el triple respecto a los adultos. La informalidad en el empleo es el doble. El subempleo es el triple. Que han encontrado innumerables obstáculos para la inserción al mercado de trabajo. En realidad no es decir no trabaja porque no quiere, agarrar el diario y salir a buscar. Porque una encuesta del INCU del año 2008 muestra con claridad que 9 de cada 10 primeras experiencias laborales son por red de contacto. ¿Qué red de contacto puede tener esos muchachos que viven en determinados barrios que la prensa caracteriza como zona roja? O sea, la idea de ingresar al mercado de trabajo y que es fácil, es accesible, es bastante discutible. Lo último, y lo voy a decir breve, porque ya Cecilia no le quedan más papeles para pasarlo del tiempo, es la idea de que solo leyes más duras contienen el delito, solo leyes más duras atienden el dolor de las víctimas. Otra falacia. En realidad, como decía Mateo, se necesita más amor, más compasión, más educación, más programas sociales, porque las leyes más duras es lo que se ha implementado desde el año 95 para acá y ha logrado que la cantidad de presos se multiplique por 4. Si usted me dice, bueno, se resolvió el problema del delito, pero no, la denuncia de delitos, el total de denuncia de delitos se ha multiplicado por 2. Uruguay tiene más presos adultos que Venezuela en proporción en relación a la población, ¿no? O sea, tasas de prisionización más altas que los 4 países más problemáticos en términos de violencia de las Américas. Tiene más presos que Venezuela, que Colombia, que México, en todo el problema del narcotráfico, y que Brasil.
En el estado de Río de Janeiro, el estado paradigmático, si se quiere, de la violencia en Brasil, hay 600 adolescentes privados de libertad, en régimen de internado, a diciembre del 2013. 600 adolescentes. En el estado de Río de Janeiro, todo el estado tiene 17 millones de personas. En Uruguay, el CIRPA, hasta el mes pasado, tenía 702, y somos 3 millones de personas. Realmente no tiene sentido la cantidad de personas que ponemos presas y estamos pensando que resolvemos el problema, y en realidad las cárceles ya no hacen parte de la solución. Las cárceles son parte del problema, porque hay un sobredimensionamiento, un crecimiento de la cantidad de presos en adultos del 7% anual y en adolescentes un 7% mensual, que es imposible de atender con los recursos humanos que el país forma. Se podrán levantar muros, rejas, ladrillos, pero ¿qué le ponemos adentro? No hay, tengo la hipótesis yo, que no hay personas capacitadas, técnicos, de manera tal que nos garanticen a nosotros como ciudadanos de que de la cárcel va a salir una persona en mejores condiciones que la que entró, porque esa es la función de la cárcel. La función de la cárcel no es torturar, sino que las personas salgan mejor respecto a lo que entraron. Se ha dicho, y con esto cierro, de que la única forma de atender el dolor de las víctimas del delito es justamente incrementar las penas para los infractores. Yo creo que todas las víctimas del delito merecen el mayor de los respetos. Ciertamente que sí, sin duda. Pero todas las víctimas del delito. El delito que más crece es la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, la violencia contra la infancia. El proyecto de constitución, de reforma constitucional, yo creo que, no sé cómo decirlo delicadamente, comete, por decirlo de alguna manera, un gravísimo error. El artículo 43 es aquel que se va a modificar. El artículo 43 de la Constitución de la República dice: la ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial en que se dará participación a la mujer. Ese es el artículo que se va a derogar. Va a quedar un nuevo artículo que dirá: la ley establecerá como prioridad, la ley es la Constitución de la República, la ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito. ¿Pero qué delito estamos hablando? Estamos hablando de determinados tipos de delitos: homicidio, rapiña, acopamiento, delitos contra la propiedad. Y para eso se baja la edad de imputabilidad penal a los 16 años, porque se determina quiénes son los autores. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los delitos que se le va a dar un rango constitucional y cuáles son los autores? Yo creo que si alguna vez el país tuvo algo de esa grandeza que algunos nos dicen, sociedad amortiguadora, país hiperintegrado, paraíso de los locos, tuvo mucho que ver con un clima social donde el otro ocupaba un lugar distinto. Hace 60 años yo siempre trato de mencionar este ejemplo porque justamente es algo que nace a partir de un hecho delictivo. Nace a partir del asesinato de un joven, hijo único, estudiante de medicina, deportista, que cuando ve que un ladrón le roba una cartera a una mujer, lo corre y el ladrón le pega una puñalada. Hijo único. Hace casi 60 años, en diciembre del año 1954, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, se reúne un grupo de gente muy importante, profundamente conmocionada por ese crimen tan injusto, tan impune, de un muchacho joven a punto de recibirse de médico, deportista, hijo único. Como resultado de ese encuentro, se crea el Movimiento Nacional Gustavo Volpi. El Movimiento Nacional Gustavo Volpi hasta el día de hoy trabaja con los jóvenes más vulnerables, y el objetivo de la madre de Gustavo Volpi fue justamente de que no quería que existiera nuevo Gustavo Volpi en el futuro y que para eso había que trabajar con los más desfavorecidos. Otras víctimas, otro Uruguay, otra forma de encarar el problema que no era
hacer manifestaciones y proponer modificaciones constitucionales que colocan a la víctima en un lugar que, dicho con todo el respeto, no deben estar. Gracias. Muchas gracias, Luis Eduardo. Y bien, te toca compensar el tiempo. Presentamos entonces a Juan Pablo Pío, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Derecho Administrativo y profesor de Derecho y Educación Ciudadana del Juan 23. Bien, antes que nada queremos saludar al Instituto Superior Salesiano que patrocinó y se apropió de esta iniciativa de generar una jornada de estas características que surge como una inquietud y una necesidad que teníamos varios educadores del colegio y también de afuera del colegio en tener buena instancia fuera de lo que era un salón de clases y además por un tema de trabajo en conjunto con exalumnos inclusive y del demos universitario con el cual seguimos vinculados. Para mí es un honor, se podrá imaginar, que compartir el panel con quien fuera mi docente de Sociología en la Universidad de la República, Facultad de Derecho, allá por el 2004, cuando ingresaba a la facultad, y a Mateo Méndez, que es la primera vez que lo veo personalmente, pero que siempre lo conocí por sus obras, como le decía cuando ingresaba acá a la institución. Cecilia, que hoy opera como moderadora, nos conta a muchos de nosotros que tiene una función, una referencia muy importante en una de las políticas sociales más significativas de los últimos tiempos del Uruguay, que es el programa de Uruguay Crece Contigo, y a su vez también hacer un énfasis particular en el auditorio. Yo miraba mientras que hablaban Mateo y Eduardo, y a mí me parece muy importante hacer una mención especial a quienes estamos reunidos acá en esta suerte de intercambio. Ustedes saben que acá yo miro a lo lejos y veo alumnos, los mínimos,